No está. Licenciado, disculpe. ¿Sí? No estoy mal, él ya había pasado. Que no le tengo ahí ninguna seña. Pero vamos a ver. Bueno, entonces le toca a nuestro amigo Josué Chamay. Vamos a ver si no se ha conectado Josué. Él siempre ingresa temprano. Tal parece que hoy no. Bueno, vamos a ver. Coyoy. Aquí estoy, Lick. Ah, ya dije, por un rato vi que había salido de la reunión. Tu cámara por algo rapidito, pero aquí estoy. Ah, bueno, está bien. Solo que tiene como que de vuelta la cámara. Gracias. Bueno, voy a intentar ser breve. Solo dije que mi sentencia, la verdad, era un poco complicada. Entonces, voy a intentar, espero que se entienda. La sentencia que yo tengo es sobre promover, el señor Julio Roberto Alpírez intentó promover una acción de inconstitucionalidad general parcial hacia un artículo, hacia el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, decreto 145-96. Comenzando, quería decir de que respecto a mi análisis, comencé como diciendo de que era una acción de inconstitucionalidad parcial, de que para empezar una inconstitucional existe cuando normas inferiores se tergiversen, restrinjan, disminuyan derechos o valores protegidos por una norma más grande. Entonces ahí es cuando existe inconstitucionalidad y se puede alegar sobre alguna norma, pero esta vez solo era de forma parcial porque solo era de una parte del artículo en lo que se estaba alegando. Entonces, esto era más que todo porque, digamos, en el artículo sobre la que se estaba alegando la inconstitucionalidad parcial, era en el artículo 8, que decía sobre la extinción de responsabilidad penal, que se refería a la extinción total de la responsabilidad penal de todos aquellos actos ejecutados o dejados de ejecutar, ordenados o realizados, actitudes asumidas o disposiciones dictadas por dignatarios, funcionarios, autoridades del Estado y miembros de sus instituciones en lo relativo a riesgos mayores como sobre acuerdos de los procesos de paz firmes y duradera. Entonces era sobre exactamente la extinción de la responsabilidad penal en la cual se quería aplicar esto. Y era específicamente sobre no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescindibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Esa era la parte del artículo 8 que se deseaba como que, no sé cómo, se deseaba aplicar la inconstitucionalidad, perdón. Entonces, al haber examinado todo esto, no se llegó como que, bueno, llegué yo a la conclusión, o sea, y utilizando como que los principios de razón, el principio de razón suficiente de que realmente él no tenía como que para empezar las bases ni el argumento para que esta acción se diese y se promoviera de forma correcta. Aparte de que no había cumplido con varios de los requisitos que se pedía, como por ejemplo que no había cumplido con la exigencia de la ley de amparo y exhibición personal, por lo cual los argumentos no contenían los elementos mínimos de una exposición razonada y clara de su inconformidad con la disposición de la normativa que se estaba atacando. Y pues eso, o sea, en general, licenciado, eso era lo que se quería hacer y pues como al final dijeron que se dio sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por el señor. O sea, se dio sin lugar y no se promovió porque no había argumento ni razón válida por la cual esto se debía promover. Lix, el micrófono lo tiene apagado. ¿Y usted está de acuerdo, le digo? Sí, estoy de acuerdo. Ya haciendo mi investigación,
también incluía ahí como parte de los alegatos el por qué era que no se podía dar esto. Sí, está bien, Miriam. Pues viera que su análisis medio lo había leído la vez anterior, ¿verdad? Empecé a leer un par de análisis y me pareció interesante. Sin embargo, pues utilizaron otra vez una sentencia, digamos, Muy complicada, la verdad me costó mucho realizarlo, licenciado, porque no tenía los necesarios, pero lo intenté. sí, imagino, porque como la sentencia que utilizan no es de primer grado, ¿ah? Sino que entre más alto esté el órgano que la emite, pues obviamente más confusa va a ser o complicada de entender, porque ya si hablamos de la Corte de Constitucionalidad, ellos emplean hasta doctrina y otras cuestiones o otras sentencias, normas internacionales, ya no solo nacionales, y es más difícil de comprender por el semestre en el que van, ¿verdad? Incluso para un graduado a veces es complicado, pues tienen que ponerse a analizarlo detenidamente. Pero, pero estuvo bien su análisis, ¿vio? Me gustó Sí. cómo a ver las normas primero que iban a ser analizadas, ¿verdad? Y a comentarse ellas. Entonces creo que ahí está bien, ¿verdad? Entonces, estamos bien, Miriam, gracias. Muchas gracias, licenciado. Lick, Creo que buenas tardes. ¿Qué tal, Josué? Ahorita le iba a decir que Disculpe. le iba a Muchas pasar, gracias. ya que ya lo vi que ingresó. Disculpe, ahí estaba. No tenga pena, Sí, gracias. puede empezar su disertación. Bueno, tío, gracias. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Pues la sentencia que me tocó analizar estaba relacionada al tema de pensión alimenticia. Es de primer grado. Pues sí, es de primer grado. La señora Cindy Gramajo, pues estableció una demanda por pensión alimenticia al señor Elder Barrios por adeudar 25 mensualidades completas referentes a 400 quetzales mensuales y 3 mensualidades parciales, una de 100 y, bueno, 2 de 100 y una de 200. Y pues ella presentó como medios de prueba, estableciendo pues el principio de razón suficiente de que ellos ya habían establecido un convenio de pensión alimenticia en el cual él se había comprometido a pagar una pensión alimenticia de 400 quetzales mensuales, pero pues ya habían pasado 25 meses en los que él no había cumplido con dicha normativa o dicho convenio al que ellos habían llegado. Ella, al presentar la demanda, presentó estos medios de prueba y el juez le notificó al señor Elder Barrios para que él pudiera hacer el descarte de lo que le estaban pues de lo que lo estaban acusando, a lo cual le dio 5 días de plazo y él pues no presentó ningún medio para descartar de lo cual lo están acusando, por lo cual parte de pues, la sentencia, el juez dictó que se iniciara un proceso por negación de alimentos, lo cual pues nosotros vemos que en el artículo 242 del Código Penal es punible la negativa de proporcionarle alimentos, por lo cual cumple con el principio de razón suficiente por los medios de prueba aportados por la madre de la niña Lisbeth Barrios. Únicamente, Lick, ese sería el análisis que realicé. Sí. Aquí lo estaba viendo. La verdad fue poco también, 2 párrafos, ¿no, Josué? Sí, pues cabal, yo mencioné lo mismo de que, pues, al haber sido él notificado,
y al tener un convenio ya firmado de pensión alimenticia y no cumplirlo, incurría en el delito de negación de alimentos, ¿verdad? Del código, del artículo 242 del Código Penal. Por lo cual, el juez consideró que era razón suficiente para poder dictar un proceso por negación de alimentos que se lo solicitó al Ministerio Público, ¿verdad? Ese es el artículo 242, negación de asistencia económica, se refiere. Ah, ya. Y ahí hubo sentencia. Esa, ¿verdad? Pero Ajá. esa parte de la negación que usted platica, ¿investigó algo sobre eso? De la negación de alimentos. Ajá. La verdad es de que, mire pues, Josué, pensé que su tarea iba a ser un poco más extensa. Escogió una buena sentencia. Aquí la estoy, porque no está tan difícil. Pero lo importante del análisis era pues entrar a conocer ahí los medios, los hechos, los medios de prueba, cómo entra el principio de razón suficiente a jugar, ¿verdad? Si el razonamiento del juez es acorde a la norma, entonces los artículos por los que procede el derecho a alimentos, ¿verdad? Y ya que usted tenía una de primer grado, ahí sí podía analizar bien el artículo 140 y ¿qué es? 3 creo que es de la sentencia de la LOJ. La verdad es que nadie me ha hablado de la ley del organismo judicial en relación a su sentencia y si las sentencias cumplen los requisitos de ley. Pero bueno, está bien, Josué, pero la verdad quedó corto, ¿verdad? Porque solo me hace una relación de hechos de lo que consta en la sentencia, ¿verdad? Pero al final lo que quiere un análisis es que usted comente su prácticamente su forma de verlo, o cómo lo comprendió, o cómo cree que debió proceder. ¿Verdad? No solo relacionar la sentencia, porque si no es como hacer un resumen, digamos. ¿Verdad? Pero ahí estamos bien, Josué. Muchas gracias, Lick. Vamos a ver a Celia Morales. Celia Cruz. Presente, Lick. Mi sentencia se trató acerca de la responsabilidad de conductores, pues ya que desarrolla el caso de 2 policías que efectuaban en recorrido cuando se percataron de un vehículo que iba de un lado a otro, por lo que lo ordenaron al sujeto identificado como Milton López, que parara y que se bajara, pero rápidamente ellos se dieron cuenta pues que tenía olor a licor. Y al solicitarle la licencia de conducir y la tarjeta de circulación del vehículo, carecía de estos. Por lo que procedieron a detenerlo y llevarlo al juzgado de paz del municipio donde se encontraba. La cual uno de estos policías aportó las pruebas pertinentes al suceso cometido y pues también como el sindicado pues aceptó todos los términos por el cual se le acusaba, la juez procedió y encontró los suficientes medios de convicción para poder aplicar la norma jurídica. En este caso, ella aplicó la fundamentada en el artículo 157, numeral 1 del Código Penal, la cual le impuso una multa de 5,000 quetzales con un plazo de 3 días y si no la cumplía, pues lo iba a privar de libertad a 50 días de arresto conmutables en parte o en su totalidad a razón de 100 quetzales en el centro preventivo para varones. A lo que el sindicado pues solicitó que si se podía cumplir su multa en pagos de 1,000 quetzales mensuales, a lo que la juez aceptó, pero que si llegara a incumplirla, sin previo aviso, se ordenaría su detención. Ahora, el principio de razón suficiente
pienso yo que en mi caso, la juez pues encontró todos los presupuestos del comportamiento del sujeto en el artículo del código y como tal, pues hay fundamento suficiente para que el juicio sea válido. Ok, está bien. Bueno, gracias Celia, pero igual, como antes les digo, el análisis era lo importante de la sentencia, ¿verdad? No solo la relación de hechos, de lo que sucede y de la norma, sino entrar ustedes a analizar el artículo, si procede o no, si está bien fundamentado. Por ejemplo, si era procedente que hiciera por pagos el pago de la multa, si está regulado por la ley o no, ¿verdad? Estas cuestiones es importante que ustedes las analicen. El principio de razón suficiente en materia de lógica jurídica tiene mucha relación con la prueba. Y por eso yo les puse el principio de razón suficiente o lógico jurídico de razón suficiente para analizar, por el hecho de que en la sentencia relacionan la prueba. Y esta es la prueba en la que se basa el juez para llegar a una conclusión, ya sea que vincule o no a la parte sindicada o al actor o al demandado, ¿verdad? Depende de la sentencia. Entonces, esa prueba, ya sea pericial, que es la que generalmente vincula directamente a las personas. Por ejemplo, en este caso, si se le hubiera hecho una prueba de alcoholemia, no sé si se le hizo, ¿verdad? El grado que resulte de alcohol, pues obviamente es una prueba de razón suficiente para vincularlo por ese delito, ¿verdad? Porque con eso, digamos, se comprueba fehacientemente que esa persona sí está bajo efectos de alcohol. Porque una persona puede estar oliendo a licor, pero no necesariamente pueda que esté fuera de sus facultades, digamos, o capacidad volitiva para poder conducir un vehículo, ¿verdad? Puede que solo se haya tomado una cerveza, un trago, yo qué sé. Pero entonces la prueba de alcoholemia generalmente en ese tipo de procesos es importante, ¿verdad? Entonces, esos son los análisis que, por ejemplo, ustedes pueden ir o debieron hacer, digamos, al entrar a ver la sentencia, o en un futuro cuando ustedes vayan a ver un caso de este tipo, bueno, ver cuáles son los medios de prueba, cuál va a ser la razón suficiente para que la jueza pueda o juez pueda decidir de ligar o no, de condenar o no a una persona, ¿verdad? Gracias, Elia. Lick, disculpe, tengo una duda. Usted dice que para esa prueba de alcoholismo que hay que hacerles, yo investigué, bueno, y también vi con otras personas, y me dijeron que era si esta persona no aceptaba que estaba en ese estado, ¿verdad? Pero en mi caso, como lo mencioné, sí aceptaba que sí estaba en ese estado. Ahora, si no hubiera aceptado, pues ya se hacía un juicio oral, si no estoy mal, para hacerle esas pruebas que usted está diciendo. No sé si estoy bien o mal. Excelente. Gracias, Elia. Sí es cierto. Por ejemplo, en el juicio de faltas, que generalmente se hace eso, de que aceptan los hechos, pues fue el sindicado a aceptar los hechos. Pero ahí podrían entrar a analizar ustedes otros artículos, como por ejemplo, que la declaración del sindicado obviamente no puede ser en contra de él, ¿verdad? Ni puede ser tomada como prueba. Tienen que ser otros elementos de investigación que los vinculen, ¿verdad? Por lo menos en materia penal, ¿verdad? Y por ejemplo también en el sentido de que si me habla usted de ese punto, pues entonces es probable que se hayan ido por el juicio de faltas. Sin embargo, el delito de responsabilidad de conductores es delito, no falta. Entonces ahí tenía que analizar usted también si se tenía que usar por ejemplo, el procedimiento de delitos menos graves o porque no estaba en vigencia en esa época del hecho delictivo, no sé, ¿verdad? Hay varios puntos en los que uno puede ir tocando el análisis de las sentencias o el caso que uno encuentre, ¿verdad? Yo solo les menciono algún ejemplo que se me viene a la mente, pero como no tengo la sentencia directamente a la vista, ¿verdad? Trato de escucharlos, pero está bien, ¿verdad? Solo los trato de como guiar en el sentido en que ustedes tienen que hacer su análisis de casos o en algún momento alguna resolución que tengan que llegar a conocer.
Vamos a ir con Elika Kulajay Cardona. Presente, Lic. Cuénteme, Elika, de qué fue su sentencia de primer grado Bueno, y su análisis. sí, fue de primer grado. Ujú. Para empezar, mi sentencia fue del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Chimaltenango. En este caso en concreto se da que una señorita se presenta ante el juzgado y pues va a demandar a su patrono exigiéndole sus prestaciones laborales, ya que ella dice que la despidió directamente sin causa justificante. Entonces, aquí ella va y da todos los medios de prueba. Ella certifica que sí hubo un contrato, que ella sí trabajaba con la persona. Y dato interesante, que aquí el patrono nunca apareció dentro del proceso. Entonces, conforme a lo que usted pidió, pues usted dijo como primer lugar conocer la norma. Entonces, yo creo que aquí la sentencia se da correctamente porque el artículo 147 de la ley del organismo judicial nos da a conocer la redacción de la sentencia y pues sí cumple con todos los requisitos, que es el nombre completo, la razón social, clase y tipo de proceso. Entonces, en primer lugar, sí se conoce la ley. Luego, usted decía que se tenía que aplicar la ley, pero también aquí el juez tenía que como fundamentarse del porqué de la resolución. Entonces, aquí el juez da la resolución que sí y que el patrono debe pagarle todas las prestaciones laborales según la ley, y aparte que se le declaró rebelde al patrono porque, aquí tengo la palabra, permítame, se dice que hubo una confesión ficta, ya que el patrono jamás se presentó al proceso, jamás dio una prueba para contrariar a la otra parte. Entonces, pues yo pienso que sí hubo razón suficiente para que el juez tomara esa decisión, y como siempre vemos que siempre se va a estar tutelando los derechos de los trabajadores. Entonces, en este caso, la señorita pues tenía razón al exigir sus prestaciones laborales. Y considero pues que sí, y aparte que el patrono tenía que pagar como los gastos que la persona demandante hizo para llevar a cabo el proceso. Costas. Es costas, ajá. Él tuvo que, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, considero que sí está bien la sentencia, la resolución. Está bien. Bueno, en parte la felicito, Elika, porque, bueno, se fue desarrollando su tarea por los puntos solicitados, ¿verdad? Que era lo que se necesitaba, conocer la norma, ¿verdad? Entonces, para dictar una sentencia, lo que hay que saber es cómo se realiza, ¿verdad? Exacto. No sé, tal vez ustedes algún día van a trabajar en el organismo judicial, no sé, van a ser oficiales, pero hay personas que les van a decir, mira, así se hace una sentencia, pero tal vez no van a tener la oportunidad de tener a alguien que les diga cómo se hace. Entonces, ustedes tienen que conocer la norma. Entonces, van a tener que agarrar su ley del organismo judicial e irse poco a poco, que se tiene que hacer en nombre de la República de Guatemala, y es lo primero que se realiza, ¿verdad? Entonces, y de ahí va la relación de datos y todo lo demás, ¿verdad? Las partes que una sentencia. Pues eso era importante que ustedes, y parte de la tarea era que ubicaran eso, ¿verdad? Que hasta ahorita me lo relacionó Elika, ¿verdad? Era importante en la norma, y luego pues obviamente lo de fundamentarse, conocer la norma y fundamentar también la decisión, ¿verdad? Entonces está bien, Elika. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Lic. Stephanie Briselli. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Stephanie. Dígame, cuénteme, ¿qué grado es su sentencia? Primera instancia. De primera instancia, excelente. Cuénteme, pues. Pues mi sentencia trataba sobre un juicio de jactancia, en el cual el señor Mardoqueo estaba
estaba reclamando los derechos sobre un terreno en el cual los hermanos Ortiz Mendoza aducían ser los dueños y habían realizado tala de árboles y modificaciones en el terreno. Durante la ausencia del señor Mardoqueo, esta persona tuvo que irse a los Estados Unidos, pero tenía un representante legal. Entonces se procedió al primer juicio, en el cual era la conciliación, pero ninguna de las dos partes quiso acceder. Y en el segundo juicio llegó ya los juzgados, en los cuales ya se presentaron las pruebas, en la cual el señor Mardoqueo, que decía el titular, no tenía ningún título sobre el terreno, simplemente decía que su papá le había dicho que heredaba el terreno, que solo era algo de palabra, mientras uno de los hermanos Ortiz Mendoza mostraba un contrato de compraventa en nombre de una de las hermanas del señor Mardoqueo. Entonces, al final, el juicio oral de jactancia ya no se dio a favor del señor Mardoqueo porque él no presentaba ningún documento que avalara que él fuera el dueño legítimo del terreno. Ah, ok. Investigó qué era la jactancia, Brisel. Sí, está en su definición legal, está en el artículo 200. Ay, perdón. Aquí lo tengo. 225 del Código Procesal Civil. Ah, bueno, cuéntele a sus compañeros qué es. Es importante. Permítame. El artículo 225 nos dice que el capítulo 7 nos habla de la declaratoria de jactancia y el artículo 225 nos dice que la declaratoria de jactancia procede contra todo aquel que fuera de juicio se hubiera atribuido derechos sobre bienes del demandante o créditos de acciones en contra del mismo de cualquier especie que fuese. ¿Y le entendió ahí qué es jactancia? Sí. Sí. Bueno, es el hecho de que, por ejemplo, yo vengo a decir que soy dueña de un terreno de alguno de mis compañeros, pero legítimamente yo no lo soy. Ujú. Ah, bueno, está bien. Está bien, Briseli. Así es. Denia Yolanda. ¿Está Denia, compañero? No está. Que pase José Carlos Córdoba. Bien, Lick, pero no podía activar mi micrófono. Así está Denia. Cuéntenos, pues, Denia. Ahorita, Lick, solo que tengo problemas con mi internet. Ah, bueno. Ahorita, Lick. Ay, Lick, mejor que pase a alguien más porque no. Bueno, pero ahí me recuerda que tiene que pasar, si no, a mí se me va. Sí. José Carlos. Carlos, ¿está por ahí? Nadie, José Carlos. Vamos a ver. Delia Victoria. Buenas noches, perdón, licenciado. No tenga pena, compañero. Buenas noches. Fíjese que no tengo cámara en esta compu, ¿está bien?
Tenga pena. Gracias, licenciado. Le comento que mi sentencia, bueno, la sentencia que yo encontré y analicé, corresponde a una apelación de sentencia de amparo, que es de materia laboral. Y en la parte expositiva de la sentencia, la presenta la Corte de Constitucionalidad, y en los antecedentes se explica que existía una relación laboral, la cual fue terminada mediante un despido, porque fue ello lo que la trabajadora despedida inició el proceso argumentando que se encontraba en estado de gravidez. Entonces, en primera instancia se resolvió que la trabajadora despedida no dio aviso al patrono acerca del embarazo, tal como lo establece el artículo 151 del Código de Trabajo, donde se establece claramente que la trabajadora debió darle aviso de su estado al empleador para quedar provisionalmente protegida, o sea que no necesariamente el estado de gravidez deja protegida completamente a la mujer, pero que se debía entregar una certificación médica para la protección de su trabajo, cosa que tampoco entregó la trabajadora, por lo que se resolvió que por lo que se absolvió a la empresa, y entonces y fue, por razón de que esta no tuvo conocimiento al momento del despido del embarazo de la empleada. Luego la trabajadora apeló y se revocó la sentencia, ¿verdad? Y esta vez ya se ordenó el restablecimiento de la relación laboral de la Y en segunda instancia, ¿por qué revocaron? Porque la trabajadora dijo que ella había dado aviso, pero a un auxiliar contable de la empresa. Entonces, a raíz de eso, la empresa volvió a apelar, ¿verdad? Y entonces, pues ya se determinó que hubo una contradicción ahí en las declaraciones de la trabajadora, porque ella en un principio dijo que sí había dado conocimiento, pero no dijo de qué manera. Ya en la segunda instancia, dijo que la había dado, pero a un auxiliar contable. Pero la ley establece claramente que necesariamente debió haber sido al empleador directamente, o por lo menos a recursos humanos. Entonces ya con este recorrido del proceso, la Corte de Constitucionalidad, declaró sin lugar este recurso de apelación de la trabajadora, ya que ella apeló después, y confirmó la sentencia de primera instancia. Entonces, entre las fundamentaciones o la parte considerativa de la sentencia, la Corte afirmó que el estado de gravidez no garantiza una inmovilidad absoluta para la trabajadora. Entonces, que para ella no se le o ella no podía gozar de los beneficios legales porque no entregó el requisito, no accionó con el requisito obligatorio de dar aviso al empleador, y también era necesario extender un elemento probatorio que consiste en certificado médico, que tampoco lo entregó, y entonces en la parte resolutiva de la sentencia se hizo énfasis en el artículo anteriormente mencionado. Y bueno, por tales fundamentos yo considero que sí hubo razón suficiente para esta sentencia o la conclusión de no restablecer a la trabajadora aunque esté en estado de gravidez. No, está bien, Delia. Bueno, pues ahora va a tener como asesorar a sus futuros clientes en materia laboral. ¿Y por qué motivo la despidieron a ella? No sé, no decía, no encontré exactamente por qué, pero sí. Sí, pues, no se sabía que estaba en estado de gravidez. De las sentencias de primer grado, porque tomar una sentencia ya de apelación de amparo, ya se dio cuenta cuántos análisis se dieron y de diferente manera. Sí, ya solo retoman las conclusiones, digo. ¿Verdad? Exacto. Entonces, usted también solo me hace una relación de hechos, sí me mencionó algunos artículos importantes ahí, pero bueno, siempre el análisis de uno es el importante, pero analizar ya lo que analizaron varios órganos superiores como que también está un poco más difícil, ¿no? Pero de todas maneras, gracias, Delia. Gracias, licenciado. Analizar sentencias más sencillas. Gracias.
Es que creo que la mayoría ha de haber tomado por descargarlas de internet. Y ahí las únicas que van a ver a la mano son las de amparo, casación y cosas así. Leslie de León. Astrid Estrada. Astrid Esmeralda Estrada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Comenzando mi análisis de sentencia es de un caso que fue de aquí de Guatemala en el 2009, de una familia llamada Bitkov, que es rusa. Estas cometieron el delito de falsificación de documentos y fabricación de documentos. En este caso, la familia vino acá a Guatemala en el 2008 y en el 2009 fue presentada la denuncia. Fueron detenidos y después el abogado de defensa estableció que sus clientes estaban ya pidiendo asilo en Guatemala, pero era falso. Entonces vino el juez y lo sentenció a 14 años de prisión y a 19 años de prisión y multa. Entonces vinieron y presentaron un amparo de exhibición personal. Esta es de primera instancia y entonces realizando los procedimientos necesarios llegaron a la conclusión de que en realidad no era que necesitaban un asilo aquí en Guatemala, sino que venían huyendo de Rusia porque tenían una deuda pendiente de 42 millones de euros, porque según ellos eran enemigos de Vladimir Putin. Entonces se vinieron huyendo acá a Guatemala, pero supuestamente ellos sí pidieron ¿cómo se llama? El asilo. El asilo. Ajá. Astrid, ¿y usted qué opina de los delitos que le imputaban a los señores? Me parece que sí eran verdaderos, porque ellos, en lugar de pedir asilo político y hacerlo con todas las de la ley, no lo hicieron. Y en un reportaje sale de que esa familia era una de las más grandes corruptas, porque tenían una organización de trata de personas y falsificación de documentos. Y tenían muchas relaciones del gobierno y no solo de aquí Guatemala, sino que también de Rusia. Entonces, el amparo le dieron sin lugar alguno, según el artículo 321 del Código Penal, y se basaron también en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y entonces el principio lógico, yo me imagino de que sí está bien, porque según las pruebas que presentaron y todo, el juez, a pesar de toda la corrupción, pues sí hizo su trabajo, y por buena conducta salieron a los 7 años de la cárcel. Interesante. Ese caso fue muy sonado acá en Guatemala, de los Bitcoin.
Usted mencionó la fabricación de documentos falsificados. ¿Sí? Algo así, ¿verdad? La falsificación material de documentos. Oh, era interesante, recuerdo yo ese caso, porque la falsificación, si uno se va a la norma, es que uno las tiene que falsificar. Sin embargo, lo que salió a relucir en ese caso era que los documentos personales de identificación eran reales, eran emitidos por el RENAP. Entonces, ellos no los falsificaron. Ellos no lo falsificaron. Entonces, prácticamente ahí el sujeto que comete el delito en realidad era una persona del RENAP, ¿verdad? Pero entonces cumple los requisitos con portación de documentos falsos. Exacto. Ahí sí ya, ese delito sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo analizaba eso, me recuerdo porque ese fue un caso sonado, pero eso es lo importante que ustedes tienen que ir analizando, ¿verdad? Ver si la norma, más ahora que están viendo penal, si la norma que quiere encuadrar, pues encuadra en la acción que están realizando los sujetos o no, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante del análisis, ¿verdad? Cuando entran a analizar un caso, ver si la norma es acorde, si cumple los requisitos, ¿verdad? Que ustedes ya vieron en penal, ¿verdad? De tiempo, modo, lugar y otras circunstancias, ¿verdad? Que hay que ver. Entonces, pero está bien, bonita sentencia escogió para analizar. Y siempre les falta lo del artículo de la ley del organismo judicial, el 147 que mencionó la compañera, ¿verdad? Es lo primero, ¿verdad? Que hay que analizar, que se conozca la norma para realizar una sentencia, ¿verdad? Y conocer la norma para encuadrar el delito, porque cuando ustedes ya están litigando se van a dar cuenta, ¿verdad? Que obviamente en que a veces tal vez no encuadra tal y como debe de ser un delito, pero y de todas maneras a veces se ligan a proceso y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno está estudiando, todo lo ve bonito, ya cuando está en la práctica ya es distinto. ¿Verdad? Pero es bueno que vayan analizando desde ya. Gracias, Astrid. Gracias, Lick. Bueno, la otra Astrid Fuentes Ramírez. Voy a ver si les voy a reconocer por rostro. ¿Estará la otra Astrid? Bueno, tal parece que no está. Vamos a ver a Eddie Fuentes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Eddie. Cuénteme. Licenciado, fíjese que mi sentencia es del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chimaltenango, con fecha 28 de noviembre del año 2018, en donde al agraviado no lo pienso, al acusado no lo pienso mencionar, pero está sindicado por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas. Una pausa, Eddie. Mire, lo felicito yo porque no menciona el nombre del sindicado o acusado. Pobrecito, Lick. No, no es por eso, porque fíjense que algo importante para los otros compañeros que analizaron sentencias de personas que fueron pues víctimas de violencia sexual, ¿verdad? O delitos de violación, ¿verdad? Siempre estos tipos de delitos a las personas están protegidas por el hecho de no victimizar o revictimizar a esta persona por el daño que ha sufrido. Generalmente esos nombres no se mencionan, ¿verdad? Bueno, lo pasé por alto, ya no lo mencioné en la otra clase cuando se dieron esas sentencias, pero ahorita que lo mencionó Eddie, pues lo felicito porque generalmente en estos casos que son penales, ¿verdad? O algo así, pues para no seguir dañando pues la imagen de una persona, entonces lo mejor es obviar la palabra o el nombre, ¿verdad? Gracias, Eddie, continúe.
Gracias, Lick. Pues como le iba diciendo, está sindicado por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas. La Policía Nacional Civil establece que el 17 de diciembre del año 2017 están haciendo un recorrido de rutina por el barrio El Guité, San Martín Jilotepeque, específicamente donde está el campo de una feria, en donde se encuentra el sindicado, y a raíz de la rutina le hacen el alto al señor y al realizarle una revisión se le encuentra ellos indican que se le encuentra un arma de fuego a la altura del cincho, y no encontrándole ningún otro documento, ni teléfono, ni billetera, ni nada que lo identificara. Y también indican que el señor se encontraba en estado de ebriedad. Entonces, al no identificar y no presentar ninguna credencial de deportación deportación de arma y licencia, entonces lo transfieren al juzgado de Antigua, al juzgado de turno de Antigua, Guatemala, en donde el muchacho declara que no estaba en el estado de ebriedad, no se le realizó ninguna prueba de alcoholemia, entonces nunca se estableció que el señor estaba en estado etílico. Los policías, al declarar, empezaron a decir que fue detenido, que estaba en estado de ebriedad, que no se le encontró ningún documento. Eso le dijo un policía en específico, pero como todos tienen que declarar, vino otro policía y empezó a cambiar los hechos. Dice que él tenía billetera y tenía su arma de fuego, y empezaron a variar las declaraciones de los policías. Entonces, a través de los procesos que se llevan en estos asuntos penales, presentaron pruebas y gente que estaba presente ese día, en donde se indica que el señor acusado estaba dentro de un vehículo pick-up, era año 99, si no estoy mal, en donde él estaba parqueado frente a esta feria, y la policía quiso revisarle el auto, y al revisarle el auto encontraron dentro de una mochila el arma de fuego. También el papá del muchacho que venía en camino y también declaró, él indica que el arma de fuego le pertenece a él y que él tiene el registro del arma, pero la licencia la tiene vencida. Es por eso que la cargaba dentro de ese pick-up, dentro de una mochila con demás herramientas, a lo cual no se percató de que estaba ahí. Entonces, el juzgado, al analizar todas estas declaraciones de parte de los policías y de las personas presentes en ese día, se estableció que el muchacho es trabajador, no tiene antecedentes penales, nunca ha sido procesado por ningún delito, y al cambiar los hechos, los policías también le creó como cierta duda al juez, por lo cual decide absolver al acusado y ordena la liberación y la devolución del arma. Entonces, yo pienso que en este caso el juez tuvo razón, ya que los policías empezaron de una situación y terminaron en otra, o sea, nunca fueron claros todos en decir cómo fueron los hechos, ya que todos estaban presentes. Cada uno, pienso yo, se inventó una versión diferente. Y ese fue mi análisis. Es muy larga la sentencia, entonces traté de resumirla y de explicarla. Sí, no hay pena. Al final de cuentas no es de relacionar toda la sentencia, sino de más o menos su análisis, cómo usted consideró la norma, si estaba bien. Por ejemplo, ahí el hecho de que los policías tal vez cambiaron la versión por hacer un delito más fácil, por ejemplo, el de deportación, tal vez el arma estaba en el vehículo tal como mencionan, ¿verdad? Pero con tal de vincular más fácil al señor, bueno, dicen de que portaba el arma, ¿verdad? Exacto. Entonces, deportación tiene que ser de que la están portando. Siempre en las deportaciones dicen que llevan el arma a la altura del cinto y demás, ¿verdad?
Y entonces ya a la hora de que él no la está aportando, entonces dejan de concretarse todos los presupuestos para ese delito, ¿verdad? Es obviamente ahí el juez, me imagino que analizó todos esos otros elementos, ¿verdad? Para fundamentar su decisión, en este caso de absolver, ¿verdad? Al Sí, fin, exacto. Por la parte del sindicato se presentaron 3 personas a declarar, en una de las cuales era el papá, donde él declara que el arma es suya y que él cometió el error de dejar el arma dentro del carro que también le pertenece. Y él tiene los papeles del arma, pero tiene la licencia vencida, a lo sí, cual le pues, había dado al tiempo renovarla, pero que o sea, no hay por qué vincular al joven, ya que él solo estaba esperando a su papá para hacer un cambio de carro, mencionan ellos. Entonces, no siento que no hay razones suficientes por el cual sentenciar por este delito a este joven. sí, ahí estamos bien, Eddie, gracias, muy Muchas amable. gracias, Eli. Bueno, el turno de Jocelyn Conea, vamos a terminar con su disertación. Jocelyn Alejandra Galvez Ábalos. Lick creo que ya estaba teniendo problemas con su computadora, la tuvo que reiniciar y se va a conectar Gracias. en unos minutos. Ya Ahí está. pude. Gracias. Gracias. Ya aquí la tengo. Bueno, mi sentencia, buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Mi sentencia fue en primer grado. Se trata de que el señor Raúl Arturo Figueroa Sarti, es acusado por el delito de violación al derecho de autor y derechos conexos por utilizar una fotografía en la portada del libro titulado Cualquier forma de morir, del autor Rafael Mejíbar Ochoa, en forma mutilada, sin consentimiento y sin autorización. Dicha fotografía da un perro aullando, cuyos derechos de autor le pertenecen al señor Mardo Arturo Escobar. Él es el propietario. Él la tomó y el acusado tenía el conocimiento de esto. Cuenta con los derechos de la fotografía y no ha optado para la alteración del autor al autor ninguna retribución económica por su uso, quedando a disposición del tribunal el imputa el delito de violación al derecho de autor y derechos conexos, vulnerando el bien jurídico tutelado de derecho del autor y la propiedad industrial, cumpliendo con el presupuesto de mutilar, reproducir y distribuir, teniendo la intención de atribuirse esto que no ha escrito. No ha inventado y por lo tanto no es propietario. Es un delito doloso. Él tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y dichos presupuestos están contemplados en el artículo 274 del Código Penal. La pena a juicio de los jueces es la mínima, ya que ellos se basaron que el acusado anteriormente ha tenido una buena conducta y no se acreditaron circunstancias agravantes, por lo cual se le imputó un año de prisión conmutable a razón de 25 quetzales diarios y multa de 50,000 quetzales. Dicha pena es procedente al suspender al plazo de 2 años y también tomaron esta decisión ya que no hubieron ni se acreditaron circunstancias agravantes y tampoco el móvil del delito. Entonces ellos tomaron esta decisión también tomando en cuenta el elemento interno de este artículo, que él tenía la plena intención de atribuirse algo que no ha escrito o ha inventado doloso. Finalizó Jocelyn, es que se le cortó ahorita al final, disculpa. Perdón. Que ellos también tomaron
del artículo 174, que es violación al derecho de autor y derechos conexos, tomando en cuenta que él tenía la intención de atribuirse algo que no es escrito o inventado y es un delito doloso. Muy bien. También algo pequeño en su análisis, Jocelyn. Ahí estaba viéndolo. Y más que todo una relación hacen de la sentencia, ¿verdad? Creo que ahí es donde me han fallado la mayoría, ¿verdad? Creo que... Y es donde pueden fallar ustedes en un futuro, ¿verdad? Porque aprenderse las cosas de memoria, por ejemplo, es fácil, ¿verdad? Lo difícil es hay veces analizar, y es por lo que hay veces muchos nos quedamos en algún momento, tal vez en una fase, que es donde se pone a prueba todos los conocimientos que hemos adquirido durante toda una carrera, ¿verdad? Entonces, yo solo sí los exhorto a que traten la manera de hacer análisis jurídicos, ¿verdad? Entrar a analizar la norma, por qué razones, si el juez tuvo razón en el delito, si el delito que se le está imputando sí cumplía los requisitos de la norma. Por ejemplo, yo no sé si usted relaciona ahí que se le suspende por el plazo de 2 años, pero ¿qué tipo de beneficio fue el que se le otorgó ahí entonces? Yo creo que a él ya no se le imputó prisión, sino que solo se le... sí, solo se le puso multa de 25 quetzales diarios. Ya por la prisión se le quitó, se le puso a 25 quetzales diarios y se le puso multa de 50,000 quetzales. Ajá. Por 2 años. Caso, como ustedes saben que las penas menores de 5 años se pueden conmutar, y si no, tienen que ir repasando penal. Entonces la conmuta es un beneficio que da la posibilidad de que a razón de cierta cantidad económica, que puede ser de 5 a 100 quetzales diarios, pues ustedes pagan esa conmuta por día y evitan ir a prisión, ¿verdad? Pagando el año, por ejemplo, si un año los condenan. Sin embargo, ahí menciona usted otro beneficio, que es la suspensión condicional de la pena, o la suspensión de la pena. Es otro beneficio que está en el Código Penal, el Código Penal creo que está, ¿verdad? En el cual cuando la pena es menor, ¿verdad? De 2 años, creo yo, entonces de 2 o menor, entonces se puede suspender la pena, ¿verdad? Por un plazo, y entonces ahí ya quedan bajo una supervisión de los juzgados de ejecución respectivos, y en caso de que no cometan un delito, pues entonces ahí terminó su proceso, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí se suspende la pena y no se les hace ningún tipo de ¿cómo decirles? Como que hayan sido condenados, ¿verdad? Porque quedó en suspenso esa sentencia. Ya no se ejecutó, por así decirles, porque se le da este beneficio, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas son buenas que ustedes las vayan analizando cuando las vean en las sentencias para ustedes ir comprendiendo. Y entonces ahí van a poder comprender lo que están estudiando de penal ya con la práctica y cómo es que se aplica, ¿verdad? Obviamente muchas veces estas peticiones las tiene que hacer el abogado defensor y si no las hacen, pues no las va a dar el juez de oficio, a menos de que sea muy buen juez y les diga, mire, pida la suspensión, ¿verdad? O por ejemplo, pidan el perdón judicial, ¿verdad? En muchos casos de faltas o de delitos menor que tengan menos de 1 año de pena, pues pueden pedir ustedes el perdón judicial. Y si es primera vez que ha cometido un delito o falta, pues obviamente es probable que proceda y que ya no van a tener ningún tipo de pena, pues. Entonces, pero son cuestiones que hay que pedirlas para que procedan, ¿verdad? Pero esa es la intención también de que ustedes analicen las sentencias, de que vayan identificando esas instituciones jurídicas que se dan en algunas sentencias, por lo menos más en penal, ¿verdad? Que se pueden dar esas salidas alternas. Bueno, por el momento es todo, compañeros. Gracias, Jocelyn. Hasta donde vamos,
¿Quiénes creen que ya merece su 10? Vamos a ver, Jocelyn, ¿qué nota cree usted que merece? Ay, no sé, Vic, con lo que me dijo ahorita, ya no sé. Un 10. No sé. Imagínense que ustedes están calificando, cuéntenme. ¿Qué nota creen que se merecerían? Si fuera una autoevaluación, ¿cuántos se dan el 10 hasta ahorita de los que están acá? Póngame 10 ahí, Lick. Josué, miren, si tomamos como Josué como la base del 10, todos llegan a 10. Pónganos a todos 10, Lick. Pero la verdad el análisis de Josué está deficiente, ¿verdad? Y no cumple todos los requisitos que pedí yo en la tarea, ¿verdad? Y eso es algo importante. Pero por ahí creo que les voy a dar una nota más o menos agradable a la mayoría. Pero sinceramente sí se deben de preocupar por hacer sus tareas. Más cuando están mal en el curso y se van a jugar 10 puntos, se tienen que poner las pilas, ¿verdad? Como les digo, a mí no. A mí, entre menos se hagan la recuperación, mejor porque ya no hace uno más exámenes. Pero ni modo, si tienen que quedar, se van a quedar. Pero sí se tienen que estar esforzando, compañeros. Y espero que se esfuercen por lo menos para el final. Porque ya estamos cerca. No tengo ahorita a la mano el calendario, pero yo digo que tal vez nos quedará como una semana, tal vez una semana y media para que entremos a finales. Y no sé cómo van con las preguntas. Ya las finalizaron. Pues la verdad que no, licenciado, porque pues como todavía, como yo le había sugerido que nos dijera más o menos cuál iba a ser el contenido exacto para poder... Y no le dije que el contenido exacto es de las antinomías para el final, pues. Exacto, licenciado. ¿El final del libro o el final del programa? No, el final del texto. El final del texto. Ok, Lick. Tienen que ponerse las pilas, porque si no el día del examen, si no hay preguntas, les hago las que se me vengan ahí a la mente, para que no sean las mismas. No, licenciado, de hecho, yo digo que para el viernes o el sábado ya le vamos a estar entregando el cuestionario ya finalizado por completo. Ah, vaya, sí, pónganse las pilas, pues, porque si no, se van a complicar. Pero bueno. Unos 5 puntos más por las preguntas, Lick. Si las contestan bien, seguro que van a tener ahí puntos más. Bueno, pero miren, pues, es lo que yo les digo. De verdad, el trabajo de Miriam está bien. El trabajo de la otra señorita también que me relacionó los puntos que yo pedí en la tarea está bien. Entró a analizar primero la sentencia, ¿verdad? El artículo 147, cumple los requisitos, entonces hay conocimiento de la norma, ¿verdad? Luego entra a hacer el análisis de la sentencia, da una su opinión. Entonces, así es como debía de ser el trabajo. Para eso se dan puntos para que ustedes lleven un ritmo de cómo hacer el análisis, ¿verdad? O como hizo la otra señorita, que bueno, cómo hacerse un análisis jurídico, no sé. Voy a investigar y bueno, ahí hasta me copió la dirección de Google, en donde ella investigó qué pasos había que hacer para hacer su análisis jurídico. Bueno, está bien, ¿verdad? Por lo menos se dio la tarea de investigar cómo hacerlo. Pero tienen que poner las pilas, ¿verdad, compañeros? Entonces, los dos próximos, ya hay clases que sería viernes y tal vez ya empezamos a ver ahí las preguntas también. Gracias, Lick. Feliz noche, compañeros. Noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.